Muy buenos días para todos. El día de hoy vamos a ver de pronto no es propiamente una capacitación, sino va a ser un taller didáctico, un taller muy importante. En la copropiedad hemos venido hablando de todo el tema de seguridad social y ya nosotros vimos el tema de pensiones, cesantías. Adicionalmente nosotros ya también vimos todo lo correspondiente a riesgos laborales, salud, día de la familia, cesantías, intereses a las cesantías, vacaciones, dotaciones. Finalmente tenemos un compendio de diferentes temas de los que son de gran interés para la población trabajadora, que realmente el taller está dirigido a cada uno de ustedes, ¿cierto? Algo muy importante, y es que cuando nosotros hablamos de pensiones, realmente, más allá de entender el sistema, que ya lo hemos socializado, ya lo hemos explicado, es muy importante lo que yo les comentaba, o finalmente lo que necesita que el día de hoy pueda- podamos entender. El primer paso es el extracto de pensión. Y el segundo tema más importante que vamos a ver el día de hoy tiene que ver con la historia laboral. Entonces, algo muy importante por lo que vamos a dar inicio el día de hoy es que ustedes puedan de entender en este taller práctico, en este taller didáctico, cómo se entiende este extracto de pensiones, finalmente qué información puedo obtener de él, pero más allá de eso, qué decisiones puedo tomar a raíz del análisis de este extracto, ¿cierto? Esa es la parte que más me interesa en esta primera sección de este taller. Entonces, lo más importante, aquí les traigo un extracto de pensiones, que es el mío, de la cuenta como independiente. Y es importante entender que uno cuando tiene todo este tema financiero de las pensiones puede tener varias cuentas. En este caso es la cuenta como independiente. Adicionalmente, ustedes podrán ver en este caso que es de protección. Como ustedes bien recuerdan, hablamos de protección, Colfondos, Porvenir. Este tipo son fondos privados. Y recordemos que ese es el régimen de ahorro individual solidario, en donde básicamente tiene una función muy sencilla, en donde los fondos, recordemos que son administradores de los recursos. Eso es algo muy importante. Los fondos son administradores de los recursos financieros, en este caso del tema de pensiones. Toda la plata que se mueve con pensiones de la población que finalmente se encuentra cotizando y se encuentra laborando, pero que sus recursos van a la afiliación de los fondos privados. En este caso, para mi caso, va a ser protección. ¿Listo? Recordemos que el otro régimen, el de prima media, tiene que ver con colpensiones, ¿cierto? Que finalmente, como ya lo sabemos, Colpensiones es el fondo administrador de las pensiones del Estado. Ahora bien, como para este caso y la gran mayoría de ustedes se encuentran afiliados al régimen de ahorro individual solidario, es decir, a los fondos de pensiones y cesantías eh, privados, recordemos que cuando uno realiza estas cotizaciones, uno tiene, entre comillas, como una cuenta bancaria. Entonces, a medida que nosotros vamos depositando mes a mes, o para el caso de ustedes, que es diferente, la empresa les cotiza a ustedes, o para el caso de los administradores, que es como en mi realidad, cada uno de nosotros realizamos la cotización cada uno de los meses, ¿cierto? Bien sea el contador, el revisor fiscal, el asistente de la administración, y que el personal como el todero, servicios generales, vigilancia, entre otros servicios, por lo generalmente la cotización viene directamente desde la empresa. ¿Listo? Entonces, es como una cuenta de ahorro en donde cada mes pues va llegando la plática, bien sea que uno mismo como independiente, ya los perfiles los mencioné, vamos consignando mes a mes, o que para el caso de ustedes como trabajadores formales de una empresa, pues la empresa les cotiza mes a mes. Entonces, esa cuentica
pues finalmente va aumentando en su monto financiero, ¿listo? Que finalmente es lo que nosotros vamos a optar, que es la pensión de vejez, que obviamente depende de los ahorros que en este momento pues ustedes pueden ver en este extracto y que cada uno de ustedes puede acceder directamente desde internet. Entonces, simplemente es algo muy sencillo, en donde ustedes, de acuerdo al fondo que cada uno tenga, como en algunos casos les he podido explicar, en este caso protección. Entonces uno busca protección en Google, ingresa a la página del Fondo de Pensiones Protección. Hay una página o un botoncito que dice zona transaccional, puede decir ingreso de usuarios registrados y si no está registrado siempre hay una opción que dice acá. Si no está registrado, regístrese aquí. Entonces, uno va a validar la información siempre con el número de cédula. El sistema valida que obviamente primero usted sea afiliado a ese fondo y adicionalmente pues va a hacer unas preguntas de seguridad, les va a solicitar crear una contraseña y cuando uno ya confirme la contraseña, pues vamos a poder acceder al módulo transaccional. Es un módulo muy sencillo en donde podemos tener dos opciones. En cuanto a la opción primera que dice pensiones, vamos a poder descargar extracto de pensiones y hay otra opción que se llama historia laboral, que son las dos que vamos a ver el día de hoy. Entonces en este taller vamos a iniciar en donde ustedes puedan conocer este extracto de pensiones, en donde pues no he omitido ningún dato, todo esto es totalmente con corte al mes de marzo, perdón, de abril de este año, ¿sí? Como ustedes lo pueden ver en la parte superior, esta es la página 1 de 4, ahí está mi nombre, mi número de cédula, el correo. Aquí hay algo muy importante, fondo donde están mis aportes. Y aquí como ustedes verán dice mayor riesgo. Ese mayor riesgo nosotros es importante comprenderlo. Entonces podemos tener el dinero ahorrado en bajo, mediano o alto riesgo o mayor riesgo para este caso. No significa, como de pronto muchas veces lo podemos haber escuchado o que de pronto lo podamos entender, no quiere decir que de pronto uno tiene un mayor riesgo de perder la plata o que si me aparece en bajo riesgo es porque tengo un bajo riesgo de perder mi dinero. No, realmente entendamos que este es un fondo administrador de recursos, no es una pirámide, no es un fondo, digamos, que tenga una eh, digamos, una fiscalización diferente. Entonces, en este caso, finalmente lo que nos quiere dar a entender en este caso para este extracto que estamos viendo, el mayor riesgo se refiere a las oportunidades de generar dividendos. Me voy a explicar. Si uno tiene los recursos en mayor riesgo, es decir, que recordemos que el fondo privado pues finalmente, más allá de ser administrador, pues recordemos que es una entidad privada, es decir, que tiene un ánimo de lucro, es un negocio, es una empresa que necesita generar utilidades y ganancias y dividendos para su respectiva junta de accionistas. Ahora, como en este caso, protección, entonces protección recibe dinero de sus aportantes, es decir, de sus afiliados cotizantes. ¿Sí? Entonces, para este caso recibe mes a mes una plata de Jonathan David González Ortiz. ¿Sí? Esa plata, los fondos, en este caso protección, realizan diferentes inversiones, bien sea en la bolsa, bien sea en diferentes tipos de acciones, puede ser también en infraestructura vial, tanto en Colombia como en el exterior, tienen diferentes rangos de inversión. Es decir, que el fondo obviamente está conformado por diferentes personas altamente capacitadas en inversión. Es decir, palabras más, palabras menos, protección trabaja el dinero de Jonathan David González Oro para obtener ganancias. ¿Sí? Porque ellos finalmente, más allá de administrar, el concepto de administrar en este caso para ellos es salvaguardar mi dinero como aportante, como afiliado,
pero adicionalmente que con ese dinero ellos como fondo puedan obtener una rentabilidad. Ahora, es importante tener presente que a lo que voy con el mayor riesgo, quiere decir que si mi dinero está en las inversiones o el fondo como tal lo está eh, invirtiendo en esas, digamos, no sé, en unas acciones que representan un mayor riesgo, ¿eso qué quiere decir? Que puede que me vaya muy bien como puede que no me vaya no tan bien. Palabras más, el fondo, digamos, de que está invirtiendo en la bolsa con todo este tema de las acciones del café colombiano, un ejemplo. Eso quiere decir que ahorita de pronto invertir en café es alto riesgo porque el precio está muy volátil, porque de pronto por la sequía que ahorita se vive en algunas zonas de Colombia, el precio está cayendo, y de pronto en otras zonas el café ya no está saliendo con la misma calidad, entonces en el comercio internacional no se está vendiendo muy bien el saco del café. ¿Qué quiere decir eso? Que si mi dinero ahorita lo están invirtiendo en las acciones de café, ¿sí? En la bolsa, en la tasa representativa para este grano, entonces quiere decir que si a protección le va muy bien, de pronto en esa inversión que realizó con el tema del café, quiere decir que si a ellos les va muy bien, pues así mismo también me va a ir a mí como afiliado. En cambio, si de pronto, como es un campo de riesgo, en este caso el café, para el ejemplo que les estoy dando, quiere decir que si a ellos les va mal, es decir, de pronto no ganaron nada, pues invirtieron, pero digamos, la plata no es que se haya perdido, aclaro, pero en cuanto a generar la utilidad no ganaron, pues simplemente yo como aportante o como yo como afiliado tampoco gano. Y si uno está en bajo riesgo, pues así mismo invierten en ciertas líneas de negocio de bajo riesgo, pero si ellos ganan, pues así mismo uno gana, más poquito. Si es de mediano riesgo, pues son en acciones o áreas que no representan un riesgo tan inestable, no es ni bajo ni alto, pero por así decirlo, las ganancias son un poquito más estables, pero no tan altas. Y en este caso, el mayor riesgo es que finalmente uno tiene mayor probabilidad de que si el fondo finalmente da con muy buenas inversiones, pues realmente voy a ganar mucho más dinero a diferencia de quienes estén en bajo o mediano riesgo. Esa es más o menos la dinámica que comprende esa variable. Ahora bien, de pronto ya aterrizándolo un poquito más, en esta parte ustedes podrán encontrar que esta parte como independiente se encuentra activa desde noviembre 2 del 2009 y que para efectos del presente ejercicio, del presente taller, va hasta marzo 31 de 2023. ¿Listo? Es decir, que aquí no se encuentra la cotización de abril y del presente mes de mayo. Para ustedes, Jonathan David González, en esta área tiene una semana de 676.71 semanas cotizadas. Recordemos que para acceder a la pensión en Colombia tenemos dos requisitos. Primero, la edad, que para hombres son 62 años y para las mujeres son 57. Y que para el efecto de ambos, las semanas a cotizar son un total de 1.300, que recordemos que eso equivale a 25.6 años laborales, trabajando y cotizando al sistema. Eso es lo más importante que de pronto yo les he podido socializar. Ahora bien, aquí en esta partecita que les voy a indicar eh, en este momento, ¿sí? En donde pueden ver el cursor, la bolita roja, dice, mis aportes obligatorios. ¿Qué quiere decir eso? Que realmente ahí está el dinero producto de de todos mis aportes mes a mes, desde el 2009, noviembre, hasta marzo 31 de 2023, que a la fecha esos aportes obligatorios en pensión representan un total de 13.084.301 pesos. En el cuadrito al lado
mis aportes voluntarios. ¿Qué quiere decir eso? Que si de pronto Jonathan González el día de mañana quiere, no sé, le llegó 5 millones de pesos, ¿sí? 5 millones de pesos adicionales y él no los quiere gastar, no, entre comillas, no lo tiene en que invertir. Yo como aportante los puedo decir, mire, señores, protección, estos 5 millones yo los quiero aportar a mi capital de ahorro de pensiones. Es decir, que como no lo estoy, no es un aporte obligatorio, sino es un dinero que yo quiero cotizar de manera adicional y por lo tanto voluntaria, entonces el día de mañana estos 5 millones se verían reflejados en esta parte. Para el efecto, pues tenemos un total de 0 pesos. Ahora bien, en este ladito dice, mis rendimientos en el régimen de ahorro individual. Miren, rendimientos, acuérdense que yo les estaba explicando que Protección invierte la plata en este caso de Jonathan González. Es decir, que durante, no dicho, a la presente fecha, ellos siguen invirtiendo los 13.084.000 pesos. Pero producto desde el 2009 a la presente fecha, esa plata que uno ahorra obligatoriamente mes a mes por la pensión, ellos la han invertido. Ellos obtienen ganancias de esas inversiones. ¿Qué pasa? Que el fondo debe ser solidario, por eso se llama régimen de ahorro individual solidario. Ese concepto de solidario tiene que ver con que el fondo debe ser solidario con usted. ¿En qué sentido? Que como ellos obtienen ganancia, utilidades de esas inversiones, pues finalmente están trabajando con el dinero de uno, ¿sí? Entonces, en este caso, a Protección le corresponde compartir un monto, un porcentaje de esas ganancias conmigo y con cada uno de ustedes, bien sea el fondo como se llame, del sector privado. Es por eso que se llama régimen de ahorro individual. Hasta ahí pues todo muy bien y lo entendemos. Pero el solidario se explica en que el fondo debe ser solidario con sus afiliados y aportantes y compartir parte de las ganancias. Es decir, que para efectos de lo último, podemos decir que aquí dice mi saldo total ahorrado y dice 21.15.546 pesos. Es decir, que Jonathan tiene esa plata ahorrada de las 676 semanas que ha trabajado, ¿sí? Eso es muy importante. Ahora bien, si de pronto así suena un poquito más complicado, quiere decir que en esta parte, en esta primera gráfica, podemos ver un diagrama tipo pastel, en donde podemos ver una distribución de cómo se conforma el ahorro total. Es decir, que de esos 21 millones que yo tengo aquí, 21.015.000 pesos, el azulito me representa 13.084.000 pesos de mis aportes obligatorios y que el sector amarillo me representa los 7.931.245 pesos que el fondo me ha consignado de las rentabilidades obtenidas hasta marzo de 2023. Es decir, que podemos ver de una manera mucho más sencilla que en un 62.26% mi ahorro total se compone de los aportes obligatorios y que en un 37.74% se componen de los rendimientos. Ahora, muy importante, miren, que si yo hubiera, para el ejemplo que yo les di, si yo quisiera dejar ahí los 5 millones de pesos que de pronto me llegan adicionales, listo, yo los pongo aquí en mis aportes voluntarios, pero esos 5 millones no se quedan ahí, entre comillas, perdiendo valor. Recordemos todo el tema de la inflación y la pérdida de la capacidad adquisitiva del dinero en el tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Que es una manera de proteger el dinero. Recordemos que el dinero en el colchón, en el primer cajón del closet, detrás de la nevera, qué sé yo, lo único que hace, y sobre todo en estas épocas de alta volatilidad
del dólar y de la inflación en Colombia, pues finalmente el valor, el dinero como tal pierde valor. ¿Listo? Entonces, si digamos yo dejo aquí mis 5 milloncitos, miren, resulta que yo también voy a tener rendimientos sobre los aportes voluntarios. ¿Sí? Es decir, que es una medida también interesante, de pronto no la mejor en el sector financiero, pero es una medida interesante para proteger el dinero de la devaluación. ¿Listo? Entonces, y que a su vez pues va a tener unos rendimientos. Entonces puede que de pronto de los 5 millones a, a 10 años me generen 2 millones. ¿Sí? Entonces, es algo interesante que es importante socializar. Ahora bien, aquí después vienen las tasas a las cuales se han generado los respectivos rendimientos, pero finalmente esta primera parte del taller es lo que yo quería mostrarles, que ustedes puedan entender la primera página del extracto de pensión, porque las páginas 2, 3 y 4 para mi caso, pues finalmente tiene una información, pero no es la más práctica, no es la más útil, perdón, pero sí esta primera página es fundamental y que ustedes puedan entender como tal cómo se entiende, a qué comprende ese valor total del ahorro, cómo se compone ese valor total del ahorro. Recordemos que en Colpensiones, cuando generamos o cuando solicitamos un extracto, Colpensiones lo que nos da es un estimado, ya que realmente recordemos que es el régimen de prima media. Y a diferencia de este, no cada colombiano que se encuentra en Colpensiones no tiene una cuenta individual, es una bolsa comunitaria. Es decir, que allá nos dan un aproximado de acuerdo al histórico, a las semanas cotizadas, a cómo nosotros venimos cotizando si sobre el salario mínimo, sobre 2, 3, 4, 5, 6 millones de pesos. Pero allá lo que nos dan es un aproximado, porque a diferencia de estos fondos privados, acá sí nos llevan la cuenta de cuántos millones, de cuántos miles y de cuántos pesos. ¿Listo? Porque ese es mi ahorro propio, no es de nadie más. Y no es una bolsa comunitaria, como es más o menos el funcionamiento de Colpensión. Cuando pasamos a la página 2, como les comentaba, realmente no hay mayor información de provecho. En la página 3 se puede ver los últimos 4 meses cotizados. Realmente no es nada más adicional. Pero en la página 5 realmente es la página 1 de la historia laboral. Miren, historia laboral. Fecha de generación, 12 de mayo de 2023. ¿Qué quiere decir esto? Que para efectos de del presente taller, ¿sí? Miren, veamos, ¿se acuerdan? Semanas cotizadas, 681 semanas cotizadas. ¿Qué quiere decir ello? Pues que finalmente, como veíamos en el primer extracto, pues hace parte de la cotización que en este caso Jonathan González viene desarrollando desde el 2 de noviembre de 2009 hasta, hasta el mes de marzo del presente año. Ahora bien, miren, algo muy importante. Aquí nos dicen edad 31 años. Y miren, voy a mitad de carrera de lo que necesito en este momento para pensionarme. Recuerden que pues podemos ser sujetos a diferentes reformas pensionales, no solo en este gobierno, sino en futuros gobiernos. Entonces, por el momento me demuestra que voy a mitad de camino a la edad mínima de pensión que para Colombia en este momento y para efectos eh, de los hombres es una edad de 62 años. Pero miren, en esta área necesito 1300 semanas y miren cómo está la barrita. Está mucho más allá porque voy un poquito más de la mitad de lo que necesito para pensionarme en cuanto a semanas. Recordemos que realmente lo difícil no son las semanas, sino la edad. Entonces es muy importante tener eso. Pero miren, hay algo muy importante. Semanas aprobadas, 22.2%. Y ahorita les voy a explicar a qué corresponde. Recordemos que la historia laboral, como su palabra lo dice, comprende toda
información registrada en los fondos de pensiones desde que usted se encuentra laborando, pero cotizando al sistema. Me voy a explicar. Si Jonathan González inició a trabajar a los 18 años, pero resulta que empezó a trabajar en la tienda del barrio, ¿sí? Como domiciliario o atender la caja de la tienda. Pero resulta que era un trabajo que no era formal, yo no tenía un contrato, de pronto en ese entonces la persona me pagaba 100.000 pesos a la semana, pero paré de contar, no había ni salud, no había pensión, no había caja de compensación, ni nada de esto. Entonces, es muy diferente el haber iniciado la vida laboral haber iniciado vida laboral, pero cotizando al sistema general de pensiones. Son dos cosas muy diferentes. Entonces yo les decía, aquí el requisito son 1.300 semanas, que equivalen a 25,6 años laborales. Y de pronto muchos de ustedes dirán, uy, yo ya pues, llevo muchos más años laborales. Pero una pregunta, todos esos años laborales que usted tiene encima, todos han sido cotizados al sistema general como tal de pensiones, entonces muy seguramente no es así. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a ver, que las semanas más allá de ser laborales tienen que haber sido cotizadas al sistema como tal. Posteriormente, habiendo como dado esa pequeña explicación, vamos a acceder a la historia laboral y que como en muchos casos yo necesito que ustedes la vean, la analicen, la descarguen y que con la información del presente taller usted pueda entender este extracto, esta historia laboral. Ahora, ¿por qué es importante, compañeros? Resulta que es que eh, hay muchos casos en donde cada uno de ustedes de pronto tienen semanas sin cotizar. Me voy a explicar. Pepita Pérez, auxiliar de servicios generales del conjunto tal. Resulta que Pepita Pérez trabajó varios años en una empresa que se llama Aseo y Limpieza SAS. Es un nombre hipotético. Espero no exista este nombre. Aseo y Limpieza SAS. Mejor, le voy a cambiar el nombre para evitar conflictos legales en caso dado. Aseo y Limpieza Jonathan González SAS. Esa empresa que se llama Aseo y Limpieza Jonathan González SAS, resulta que contrató a Pepita Pérez en el año 2010 y la tuvo hasta el año 2020. ¿Qué pasa? Que resulta que Pepita Pérez jamás ha visto su historia laboral, nunca la ha consultado, ¿sí? Ni siquiera la conoce, ni siquiera sabía en este caso que eso se puede verificar. Y resulta que Pepita Pérez estuvo, sí, 10 años afiliada y trabajando para la empresa Aseo y Limpieza Jonathan González SAS. Pero resulta que al mirar el presente extracto de la historia laboral, se da cuenta que de los 10 años que duró trabajando para esa empresa, solo le aparecen reportados 4 años. ¿Sí? Y eso se puede ver en este documento, compañeros, en la historia laboral. ¿Sí? Y esto, como les digo, va direccionado a todo el personal, en este caso de propiedad horizontal. Entonces, no es solo para servicios generales, vigilancia, sino administración, contaduría, revisoría fiscal, entre otros perfiles. Pero realmente el punto más neurálgico de cómo verificar es para los perfiles operativos de la propiedad horizontal. Ahora bien, ustedes pueden ver eso. ¿Cómo lo pueden ver? Pues, miren, para el presente caso, yo inicié mi vida laboral en una empresa que se llama Arcos Dorados Colombia S.A. Resulta que Jonathan González inició, miren, en noviembre de qué año? De 2009. Pero resulta, ¿se acuerdan que en noviembre Jonathan no trabajó los días completos? ¿Se acuerdan? Que en la primera parte dice, en la primera página que nosotros vimos del extracto de pensiones, ahí decía, desde noviembre 2 hasta marzo de 2023. Miren, es decir, que yo no, o la empresa Arcos Dorados Colombia
no me cotizó 30 días sino 28. Y mire, se encuentra perfectamente cotizado, ¿m? Porque lo que me debía cotizar o reportar eran 28 días, no 30. Ahora miren, en diciembre de 2009, ¿sí? Me reportó los 30 días. Y miren, si seguimos mirando la historia laboral de Arcos Dorados, me cotizó enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre del año 2010, todos completos. Es decir, que podemos ver que es una empresa eh, que realiza sus actividades bajo el orden legal. Una empresa correcta. No es una empresa como la que yo estoy dando de ejemplo hipotético. Entonces, si ustedes deben tener primero muy presente la información de qué empresas trabajaron, de qué fechas trabajaron, toda esa información muy clara. Y yo creería que eso sí lo tenemos porque pues finalmente solo yo sé mi historia laboral. Ahora bien, vamos a suponer que Arcos Dorados Colombia no le pagó correctamente a Jonathan. Entonces, mes. Entonces aquí va a aparecer enero 2010. Y aquí perfectamente la empresa puede haber reportado mal información y me puede haber días cotizados, 10. Ahí es donde yo necesito que ustedes empiecen a verificar, ¿no? Porque el hecho de que aparezca el mes reportado no quiere decir que los días cotizados sean los 30 días. ¿Me hago entender? Recuerden que si la empresa quiso o por errores, que también no todo tiene que ser malas prácticas empresariales, sino que por una de las dos razones no reportó los días cotizados correspondientes, aquí me pudieran haber puesto aquí 10, pero yo hubiera dicho, hombre, ¿cómo así? Yo trabajé todo el año 2010 con Arcos Dorados sin ninguna interrupción, sin ningún problema. Y por lo general, si pasan un mes, pasan los demás meses, porque las empresas suelen realizar estas prácticas, eso sobre todo hace muchos años, en donde los sistemas informáticos y la inspección de los entes de control no era tan exhaustiva y a su vez tan fácil por las tecnologías de la información de hoy, pues finalmente las empresas reportaban información que no era del todo verídica. Entonces aquí es donde ustedes pueden empezar a darse cuenta si las empresas en las que usted trabajó le está reportando o le reportó la información correcta. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, miren, en febrero, incluso ante la norma general del sistema de pensiones, los meses como febrero que no son completos, es decir, que no tienen 30 días calendario, incluso se deben reportar que si uno trabajó todo el mes de febrero, los 28 días, o 29 para el caso de los años bisiestos, pues se debe reportar como 30. Y miren, puede que marzo tenga 31 días, pero se debe reportar como 30. Esto para efectos de días cotizados. Recuerden que los días cotizados se traducen en las semanas. Es decir, que aquí esos 30 días cotizados equivalen a 4 semanitas laborales, que son 4, 4, 4 y que vamos sumando a la larga carrera de llegar a las 1300 semanas. Entonces es muy importante, compañeros, que ustedes empiecen a mirar. Y el sistema de este extracto de la historia laboral es muy práctico. Mire que esto se encuentra por años. Y mire, 2009, 2010, 2011. Entonces, ¿qué yo necesito? Que ustedes empiecen primero a realizar el acceso y el registro, si no lo han hecho, en la página de internet de cada uno de sus fondos de pensión. Segundo, que puedan generar el usuario y contraseña para que puedan generar el extracto de pensiones, que era la primera parte de este presente taller, y el segundo, que generen la historia laboral y que ustedes, con la información que yo les estoy entregando y que les estoy explicando, puedan empezar a tener las herramientas para analizar sus dos extractos.
Este es el más importante porque el primero, pues sí, nos puede decir cuánto tenemos ahorrado, en dónde están mis rendimientos y muy bonita la gráfica. Pero finalmente esa información no es 100% verídica si yo no consulto esta historia laboral. Y eso es lo que finalmente es lo que más necesito que ustedes eh, puedan generar esas herramientas para empezar a consultar si la información pensional que ustedes tienen a la fecha es confiable, es verídica y se encuentra sujeta a la realidad de su historia laboral. ¿Qué pasa, compañeros? ¿Por qué es tan importante y por qué hago tanto énfasis? Porque si ustedes no verifican esto, nadie lo va a hacer. Ni la empresa va a corregir, ni el fondo, en este caso, protección, que puede ser Colfondos, puede ser Porvenir u otro fondo, tiene la responsabilidad como ente de control de verificar si la información es viable. Eso no lo hacen los fondos, no son entes de control, ni recordemos que son únicamente fondos de administración, es decir, que reciben plata, invierten y entregan plata. Punto. Competencias del Fondo Protección no es decir, oiga, señor Jonathan, mire que la empresa Arcos Dorados en vez de reportarle 30 días le reportó 10. ¿Será que eso se encuentra bien, señor Jonathan? No, eso no pasa. Ni mucho menos las empresas van a decir, oigan, señor Jonathan, mire, es que yo le consigné mal en el 2010 varios meses. No. Entonces, solo ustedes son los que pueden constatar la realidad de su historia laboral. Ahora bien, miren, aquí hay una columna que manejan todas las fondos de pensiones y es una columna que se llama Estado. En esa columna que dice Estado es donde, miren, ustedes podrán encontrar que se dice aprobado, pero si historia laboral, miren, años como 2016, 2017, yo trabajaba para Jonathan González, ¿sí? Como independiente, como les digo, esta es la historia laboral de Jonathan independiente. Ahora bien, resulta que mi de protección todos los meses se encuentran reportados, 2018, 2020, 2021, 2020, incluso, como les decía, 2023. Aquí la historia laboral sí ya me aparece abril. Y mire, todos dicen, Estado, necesita tu aprobación. ¿Qué quiere decir eso? Que yo aquí, dentro del módulo, no, directamente en la página de internet, yo me tengo que aprobar las semanas, mi historia laboral, ¿sí? Entonces, si yo le doy a aprobar, digamos aquí, yo le marco el chulito, por así decirlo. ¿Qué quiere decir eso? Que yo estoy diciendo, señores protección, todas estas semanas que usted aquí me dice que necesitaba mi aprobación, pues las apruebo. Y una vez uno dice que esa historia laboral queda aprobada, pues se supone que es que yo estoy dando el consentimiento que la información allí reportada es totalmente verídica y que no tiene ningún objeto a reclamación. Entonces es muy importante eso. Entonces recuerden que en la primera hojita decían que yo tenía un 22.22% de semanas aprobadas. Es decir, que a mí como persona, en este caso para el efecto del taller, necesito aprobar todas estas semanas y muy seguramente lo haré porque pues trabajo para mí mismo, por así decirlo, para efectos de esta historia laboral. No estoy presentando la historia laboral como dependiente. Ahora, es importante tener presente que esta historia laboral ustedes necesitan verificarla. Y es allí donde de pronto se llevan muchas sorpresas. Muchos de ustedes, y he conocido durante el dictar capacitaciones en propiedad horizontal durante muchos años, que después de cuando ustedes van a los fondos es que se llevan la sorpresa, porque no tienen las semanas cotizadas que ustedes creen tener. Y hay muchos que a la fecha no saben cuántas semanas tienen, ni saben
si las empresas para las que ustedes trabajaron tienen esta información reportada. Ahora, es tan fácil verlo. Mira, aquí todo se encuentra por mes. Entonces, mira, abril 2022, mayo, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Y mire, 2023, enero, febrero, marzo, abril. Si ustedes tuvieran un inconveniente con la afiliación, perdón, con la cotización y que la empresa para la que ustedes trabajan no les cotiza lo correspondiente, pues aquí se va a ver reflejado. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que Pepita Pérez se encuentra en la empresa Aseo y Limpieza Jonathan González Sá. Pero la empresa, mire que en el 2023, ¿qué tal? Quitémosle esta primera parte, quitémosle. Vamos a suponer que este primero no, este primero que yo soy subrayado. Entonces, Pepita Pérez, cuando mire su historia laboral, se va a dar cuenta que la empresa solo le ha cotizado o solo le pagó a pensiones marzo y abril, pero que mire, no aparece ni enero y febrero, porque puede que eso, la primera partecita que yo les sombríe, ni siquiera aparece. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que la empresa no reportó la información. Y ante el fondo y ante el sistema general de pensiones, es como si usted en enero y febrero no hubiera tenido trabajo. Así de sencillo. Ahora, puede que pase lo que yo les comentaba, que listo, aparece enero, febrero, marzo y abril en este caso. Pero mire que en enero de pronto reportó solo 5 días y en febrero reportó 10. Y resulta que es que Pepita Pérez trabajó los 30 días normales. Entonces ahí es donde uno empieza a hacer los reclamos, las denuncias o incluso a buscar las empresas de años anteriores para que reporten la información correspondiente. Muchas de esas denuncias se deben hacer en el Ministerio del Trabajo, pero para casos muy complejos que habrían diferentes escenarios posibles, realmente lo que se procede a hacer es obviamente interponer una demanda, porque pues obviamente se está emitiendo información laboral y finalmente se está mintiendo ante el sistema y recuerden que todo eso también es manejo de recursos monetarios y que de una otra forma el gobierno tiene también la responsabilidad por velar por el cumplimiento de estas normas, de estas leyes. Entonces las empresas no pueden reportar días cotizados que no correspondan a la realidad laboral de sus empleados. ¿Listo? Básicamente esa era la intención de este taller. Espero les haya sido muy provechoso. Vamos a seguir viendo talleres similares. Recordemos que, y para efectos de pronto de la administración, su consejo y demás, esto va más orientado al cumplimiento del Plan Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 2022-2031, en donde ya no solo deben ser capacitaciones. Finalmente esto no es una capacitación, esto es un taller para mostrar cómo se entiende un extracto de pensiones y cómo verificar y aprobar la historia laboral de cada uno de ustedes. Entonces, finalmente, como trabajadores tenemos estas responsabilidades y solo nosotros conocemos nuestra historia laboral y podemos dar fe de que la información que han reportado las diferentes empresas a lo largo de su carrera laboral, pues que esa información efectivamente o sea verídica o se encuentre con hallazgos y que ustedes puedan empezar a generar las respectivas alertas y toma de decisiones, porque es importante que esto lleva tiempo. Hay muchos casos que son de demandas, ¿sí? Porque o la empresa ya no existe, o resulta que son de esas empresas que es el mismo dueño, pero constantemente cambian de razón social, o que ya ni de oficina tienen, o que resulta que eran personas naturales que en su momento los contrataron y supuestamente usted tenía un contrato en donde le iban a pagar todo lo de ley. Entonces son muchos escenarios los que pueden pasar. Lo importante es que ustedes con esta herramienta de este taller entiendan el extracto de historia laboral, puedan comprenderlo, puedan revisarlo y que si no, empezar a tomar las medidas correspondientes. ¿Por qué? Porque finalmente hay casos en donde
personas ya tienen la edad, pero no tienen la semana, o están próximos a acercarse a la edad, pero resulta que les hace falta un montón de semanas. Entonces es gente que entre comillas podemos empezar a mirar si es que realmente le hacen falta las semanas o que su historia laboral no se encuentra completa. Y las empresas para las que usted trabajó no reportaron la información como es. Entonces allí podemos empezar a recuperar semanas importantes para esa meta de las 1300 y que usted cuando llegue a su edad pensional, si este es el caso, pues no tenga ya ningún inconveniente, porque pues previamente estamos haciendo estas acciones de verificación, de control y pues de toma de decisiones. Termino con el mensaje que esto es importante que no solo lo hagan ahorita por efectos de este taller, sino que sea una herramienta para que de aquí en adelante, mientras el sistema pensional en Colombia siga tal cual se encuentra vigente, pues esto sea una herramienta para que ya usted lo haga de una manera mensual o por lo menos diría yo, de manera semestral o anual. Que usted verifique que efectivamente su historia laboral se está reportando con la información correcta. Entonces no me queda más que agradecer el espacio, el tiempo. Yo sé que de pronto verlo así por teléfono también puede ser un poquito desgastante, pero realmente es un tema muy importante. Este es un taller muy práctico y que tiene muchos beneficios para cada uno de ustedes. Les agradezco muchísimo el tiempo dispensado, que tengan un excelente día y obviamente nos seguiremos viendo en el camino. Muchas gracias.